Hace algunos días ha sido presentado en la Biblioteca Nacional este libro, El día que Google desafió a Europa, del ex director de la Biblioteca Nacional de Francia, Jean-Noël Jeanneney. Como todos saben, nuestro comentarista Hugo Neira es el director de la Biblioteca Nacional del Perú y ha invitado al señor embajador de Francia, excelentísimo Pierre Charas, para hablar de este tema que potencialmente es peligroso para la cultura universal. Yo prefiero pedirle a Hugo, que además fue uno de los presentadores del libro, que nos introduzca en el tema para poder conversar con el señor embajador. Muchísimas gracias por estar aquí, señor embajador. Hugo, por favor. Sí, muy brevemente, porque es el embajador que va a explicarnos un poco el contenido del libro y las razones. Y no como en este caso como director de la biblioteca, sino como comentarista. Y como comentarista, decir, bueno, que es estupendo que este trabajo esté publicado en castellano, un esfuerzo de ustedes, de la editora Peisa, peruana. No sé qué cosa es LOM. Es una editora chilena. Una editora chilena. Una coedición. Bueno, una coedición. Perú-Chile. Perú-Chile. Sí, lo sabía, no le preguntaba. Pero, en fin, ¿qué vamos a hacer? No pueden hacer cosas buenas juntos. Sí, claro. Y algunas cosas malas que nos han hecho pasado, pero esa es otra historia. Y el caso es muy brevemente lo siguiente. Google aspira a un manejo planetario, y a mí lo que me alegra de este texto es algo que, debo decir, es una de las razones por las que frecuento tanto a los autores franceses, a los periódicos, que es un punto de vista muy especial. Europa es un capitalismo, no es el mismo que Estados Unidos. Y Europa tiene una lectura que no es la nuestra del sur, sobre los Estados Unidos, respetuosa, pero distante, crítica, abiertamente, de igual a igual, de países industriales. Y algunas de las cosas que dicen por las cuales sería un temible una especie de monopolio del tema internacional, claro, del inglés, cuando en Europa se hablan varias lenguas, es algo que usted dice acá, se dice del autor acá, y me parece muy atinado. ¿Qué pasaría en manos anglosajonas o norteamericanas, donde sabemos que el fundamentalismo es tan fuerte? Por ejemplo, el tema de la historia de la comuna, que en tanto nosotros que venimos finalmente a la izquierda, Ernesto, nos importa tanto la comuna de 1871. ¿Qué lectura tendría? No estaría. ¿Qué pasaría con el tema de la separación de la Iglesia del Estado? Que es un tema europeo, pero no es americano. Se jura sobre las Santas Escrituras y la Francia libre, el tema de la colonización francesa misma, cómo sería tratada. En fin, hay razones para sospechar que no sería universal, sino un poco provincial, un punto de vista etno-norteamericano, y el resto le dejo. Quiero agradecerle además al embajador todos los grandes apoyos que nos ha dado en la biblioteca, que nos sigue dando, la llegada de grandes figuras de la intelectualidad que no se podrían haber hecho. Con mucho gusto. Sí, pues si no habríamos podido hacerlo sin sus apoyos. Yo tengo sobre eso otra pregunta, pero al final. Ahora, embajador, el libro y qué pasa con Google de la lectura europea. Bueno, cuando hicimos la presentación de este libro en la Biblioteca Nacional hace unos días, salió una nota de prensa que decía presentación de un libro polémico del autor francés Jean-Noël Jeanneney. Bueno, creo que este libro no es polémico, es un trabajo muy riguroso, muy serio, de un intelectual francés, un historiador, un hombre que ha tenido responsabilidades altas en Francia, como director de la Biblioteca Nacional de Francia, entre otras cosas, y un gran conocedor de los temas culturales, de qué es la cultura hoy en el mundo. Y el señor Jeanneney, como buen francés, examina lo que está pasando en el mundo y de repente descubre que poco a poco avanza el dominio tecnológico de una empresa que se llama Google, que es de Estados Unidos, a través de un sistema de biblioteca que llaman universal, ¿no?, que pretende ser universal y gratis. Es decir, cualquier ciudadano del mundo puede entrar ahora a Google Search Book y encontrar una biblioteca donde teóricamente puede tener acceso a cualquier libro. La idea parece fantástica, genial. Dar acceso a la cultura, al conocimiento universal a todo el mundo es fabuloso, ¿no? Pero lo que nos explica el señor Jeanneney es que es una empresa comercial que funciona según sus criterios de empresa comercial, en un solo idioma, el inglés, que vehicula un solo pensamiento que es de su país de origen, Estados Unidos,
y que es una biblioteca muy selectiva, es decir, la selección de libros que uno puede encontrar en esta biblioteca está hecha por norteamericanos con criterios de Estados Unidos en un solo idioma inglés. Entonces es una visión extremadamente reductora y por lo tanto peligrosa de lo que pretende ser la cultura universal. Y la idea del señor Jannunet es primero explicar al mundo qué es este fenómeno que vemos pero sin entenderlo muy bien y qué es lo que hay que hacer para protegerse del monopolio, del dominio de una sola empresa o de un solo modelo cultural o de pensamiento a la hora de la globalización. Es increíble porque aquí se señala que cuando uno ingresa para ver, por ejemplo, El Quijote de Cervantes, en primer lugar aparecen varias ediciones en inglés, sí. Luego en otros idiomas, y en cuarto o en quinto lugar recién aparece la versión en el idioma original. Claro. Sí, entonces es como, no sé cómo se dice en español, un formatage, ¿no?, del pensamiento, todo a través de la lengua. Una manipulación, sí, un encuadramiento, un lavado de cerebro. No, un encuadramiento, sí, creo que es la palabra de cualquier producción intelectual mundial vista a través del prisma norteamericano, y eso es muy peligroso. Porque claro, la globalización es una cosa, es comercial, pero las culturas existen. ¿Acaso, embajador, me voy a permitir para los espectadores, y fundado nada más que en mi experiencia real de profesor en Francia durante 30 años, un poco cómo es la realidad europea? Europa tiene la complejidad y la suerte de no tener una lengua dominante. Entonces, los europeos en los colegios a nivel de secundaria estudian su lengua y otras lenguas. De secundaria, en Francia, por ejemplo, aprenden por supuesto el francés, su lengua, pero el inglés como lengua vehicular, y toman opciones que pueden ser el alemán, el portugués, ¿no es cierto?, el italiano, el ruso, el castellano. ¿El ruso en la escuela? ¿El ruso inglés? El ruso inglés. Eso estoy hablando de secundaria, escuchen bien, salen de secundaria con 3 lenguas, la suya, el inglés y otra lengua. En la universidad obtienen una cuarta o quinta, chino, árabe, y por eso ahí se estudia el castellano. ¿Qué significa eso? Que son políglotas necesariamente. Y claro, en Bruselas es el ejército de traductores, esos 13.000 personas que traducen del croata al portugués, portugués-croata. ¿Qué ganan con eso? El respeto a las culturas milenarias que cada cultura tiene. Y la cultura italiana, por favor. Yo que me dedico a las ciencias políticas, ¿cuántos textos importantes son de franceses, son de italianos, son de ingleses, ¿no es cierto? Y alemanes. Entonces, las culturas allá en Europa normalmente, a nivel medio, hablan varias lenguas. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Paradójicamente lo contrario. Como sienten que la gente tiene que aprender inglés, hay muy pocas gentes que aprenden otras lenguas. Es 10 o 15%. En Europa pasan entonces, son muy conscientes de esta pluralidad cultural. Me dirá alguien, bueno, son los europeos. Si nos interesa a los chinos, a los mexicanos, a los hindúes, a los peruanos, que entremos a la globalización comercial, pero con respeto a nuestras propias culturas. O sea, que esta es una batalla, no solamente entre Europa, embajador, me parece, y las culturas europeas y la cultura norteamericana, es una batalla mundial. Que nos respeten en nuestras lenguas, que es lo más sagrado que tenemos. ¿Acaso más que la comida o la música? Porque pensamos y sentimos en la lengua que hablamos. Yo, si me permite, yo creo que por favor, el señor Jannunet debería de rectificar el título de su libro. Es el día que Google desafió al mundo. Al mundo. No a Europa. Así es el mundo. Y frente a esto, ¿qué se está haciendo, señor embajador? Bueno, gracias a la iniciativa del señor Jannunet, cuando él era director de la Biblioteca Nacional de Francia, se tomaron 2 medidas, una nacional y una europea. La nacional es de crear una biblioteca universal, gratis, en línea, en internet, francesa, que se llama Gallica, donde la Biblioteca Nacional de Francia está poniendo no sé cuántos miles de títulos cada mes, cada año.